Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta tarde. La verdad que para quienes conformamos esta mesa es un honor poder compartir nuestras reflexiones sobre un tema que sin lugar a dudas hace parte fundamental de nuestras preocupaciones profesionales. Somos lamentablemente abogados los tres, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo porque ustedes puedan salir de esta conversación pensando que los abogados no somos tan fome. Hemos tomado el tema que nos convoca es Chile multicultural. ¿Cuáles son los desafíos para un Estado plurinacional? La verdad que pensar Chile desde la plurinacionalidad ya constituye un desafío. Y evidentemente lo que ha marcado la historia de la historia republicana chilena ha sido fundamentalmente concebirse como un Estado homogéneo culturalmente. De modo que este debate es un debate que no ha estado presente en el debate político chileno y que por lo tanto no tiene representación en las instituciones jurídicas. De modo que a propósito del proceso constituyente que hoy día vive el país, se abre un momento o una oportunidad inédita en la historia republicana chilena para poder debatir sobre un tema que constituye una realidad invisibilizada y que, por cierto, lo que hace es, en definitiva, denotar un escenario de discriminación que históricamente se ha dado en nuestro país respecto de las minorías culturalmente diferenciadas, en particular respecto a los pueblos indígenas. Quienes estamos en esta mesa representamos distintos pensamientos políticos, jurídicos, y hemos estimado relevante comenzar esta discusión fijando nuestras posiciones sobre la materia. Es así que entonces va a empezar mi compañero Lucas Sierra, quien va a tener 5 a 6 minutos para fijar posición, posteriormente lo hará Salvador y finalmente lo haré yo, quien habla, para abrir entonces enseguida un diálogo entre nosotros y lo más prontamente posible un diálogo con ustedes. Si lo estiman pertinente, el micrófono está abierto para generar un diálogo en el momento que les parezca pertinente. Así que sin más, dejo a Lucas. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero partir agradeciendo a Puerto Ideas la invitación a poder estar esta tarde aquí con ustedes y con mis compañeros de mesa. Realmente para mí un honor poder participar de este extraordinario festival y un gusto también estar con Nancy y con Salvador, colegas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y amigos también. Yo no tengo la capacidad oratoria que probablemente ustedes le conocen a mis compañeros o lo van a ver a continuación, así que he preparado un texto, espero breve, para fijar mis posiciones iniciales en este debate. Este texto se llama Sangres que buscan noche. Lo que subyace en esta conversación es lo indígena como cuestión constitucional. Y es posible advertir al menos 3 elementos en esta cuestión: reconocimiento, multiculturalidad y plurinacionalismo. En lo que sigue, entenderé estos 3 elementos en una secuencia de tres pasos que reflejan una creciente complejidad a la hora de pensarlos en el marco de un Estado moderno y todavía más a la hora de institucionalizarlos en ese Estado moderno. Parto por el primero, reconocimiento. Vivimos en sociedades extensas y complejas, sociedades que, como alguna vez escribió John Rawls, experimentan el hecho del pluralismo. Para que el pluralismo florezca, y aunque pueda sonar paradójico, se requiere que el Estado provea reglas básicas de carácter, como pedía Kant, general y universal. Reglas con suficiente abstracción para regular aspectos básicos comunes y para que, a partir de ellos, se abra la posibilidad de lo diferente, de lo distinto, desde lo cual se nutre el pluralismo. Por esto, la unidad mínima de regulación son las personas y los colectivos que estas personas deciden formar. Las personas definen sus planes de vida o deben poder hacerlo. Deben poder ser religiosos o ateos. Deben poder ser independientes o militantes. Hinchas del Wanderers o de la U, carnívoros o veganos, célibes o promiscuos. Podemos ser
indígenas o no? Esto es más difícil. Por regla general, lo indígena representa una característica adscrita y no adquirida, y las características que deben ser relevantes desde el punto de vista de las reglas y de la justicia en un Estado moderno son, por principio, las adquiridas. ¿Quiénes son indígenas en Chile? La ley define los pueblos: mapuche, aymara, rapanui o pascuense, las de las comunidades atacameñas, quechuas, collas y dieguita del norte del país, las comunidades cahuéscar, Hualacalufe y Yamana o Yagán de los canales australes. Y luego determina las personas que pueden pertenecer a esos pueblos. Dice la ley que se consideran indígenas las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en estos casos: los que sean hijos de padre o madre indígena, los descendientes de las etnias indígenas que habitan el territorio nacional siempre que posean a lo menos un apellido indígena. Como puede verse, las características de generalidad y universal que deben caracterizar a las instituciones del Estado moderno se pierden aquí por dos vías. Primero, los colectivos son definidos y acotados. Estos son los pueblos indígenas, no hay más. Y su pertenencia a ellos no es voluntaria o adquirible, pues es adscrita. Con todo, la ley da una tercera alternativa que abre un poco más la puerta. Dice que también son indígenas los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos será necesario además que se autoidentifiquen como indígenas. En este último caso, la pertenencia de una persona al colectivo puede ser adquirida, pero se mantiene la otra restricción al carácter general y universal, pues los colectivos a los que pueden adherir siguen siendo un grupo cerrado y definido. Con todo, el costo de asumir estas complejidades parece menor que los beneficios simbólicos que el reconocimiento constitucional puede generar. Estos beneficios han sido largamente subrayados por las teorías asociadas a la así llamada política de la diferencia, basadas en la necesidad de reconocimiento de la que habla Charles Taylor, como si fuéramos seres especulares que existimos en reconocimiento con los otros, en una tradición intelectual, una valiosa tradición intelectual que se remonta a Hegel. Creo, sin embargo, que esos beneficios simbólicos rendirían más si el reconocimiento se hace a individuos indígenas antes que a pueblos. Y esto es más por una razón práctica que de principio. Si se reconocen pueblos, se acentúa el riesgo que detectó Bill Kymlicka, el riesgo de restricciones internas, es decir, el dominio del grupo sobre los individuos pertenecientes a él y también de alguna manera el dominio de un grupo sobre otro grupo. Hasta aquí por ahora la cuestión del reconocimiento, quizás podemos volver sobre ella en la conversación. Vamos ahora rápidamente a la multiculturalidad. Con lo primero que nos enfrentamos aquí es con una vastedad semántica de dimensiones oceánicas. Pongo, por ejemplo, la definición de cultura de la UNESCO, que es una definición bastante canónica. Dice la UNESCO por cultura: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Es decir, todo. No debería sorprendernos entonces las dificultades que tiene el Estado a la hora de regular o darle forma institucional a la cultura. La ley que creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el año 2003 no ofrece definición alguna de cultura. Sí la usa como adjetivo: política cultural, vida cultural, desarrollo cultural, patrimonio cultural. La Constitución Política algo dice también en algunos pasajes al respecto. Lo mismo pasa hoy en el debate que está en el Congreso sobre el futuro ministerio, ya no de la cultura, sino que de las culturas. No hay definiciones, sino que una estructura diversificada para distribuir fondos a proyectos que determinados consejos estimen al caso de carácter cultural. A propósito de la cuestión indígena, se nos habla de multiculturalidad. Busqué por este concepto en las dos constituciones que se tienen como modelo a estos respectos, la de Ecuador y la de Bolivia, pero no lo usan. El que usan es interculturalidad.
y en otros lados he visto usar la palabra pluriculturalidad. Confundido en medio de este cosmos semántico, me encontré con el informe anual sobre derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año pasado. Citando a Catherine Walsh, el informe avanza una distinción entre estos conceptos. Cito, multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política pertenecen separados, divididos y opuestos. Por el contrario, la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa entre ellas. La interculturalidad, por su parte, propone desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes, una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el otro pueda ser considerado sujeto con identidad, diferencia y agencia, con capacidad de actuar. Hasta aquí la cita. Así, la adopción de un enfoque intercultural requiere impulsar activamente procesos de intercambio que por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas permitan construir espacios de encuentro, diálogo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos, prácticas, lógicas y racionalidades distintas. Según esta clasificación, entonces, la interculturalidad parece ser lo más deseable. El desafío sería institucionalizar procesos de intercambio, mediaciones sociales, políticas y comunicativas que sirvieran de interfaces entre lógicas y sentidos, para no usar de nuevo la palabra cultura, que sean distintos. Me pregunto, ¿qué podría ser esta tarea tan distinta a la tarea clásica de fomentar la libertad de expresión y de reforzar el hecho del pluralismo en las sociedades contemporáneas? Lo dejo también para la conversación que tengamos. Permítame ahora tratar el último concepto, y con esto termino: plurinacionalismo, el más delicado y riesgoso a mi juicio. El concepto de nación es antiguo, pero su relevancia política está asociada a la modernidad y al surgimiento de los estados nacionales. La conexión entre la nación y el Estado nacional, está condicionada por la capacidad de la nación de ejercer soberanía. El lenguaje vinculado a la nación, a lo nacional, me parece extremadamente riesgoso, pues y pensemos hoy día en los resultados electorales que hemos tenido en el último tiempo y en el Brexit de Inglaterra hace algunos meses. Suele pues abrir un plano inclinado por el cual es fácil deslizarse hacia el nacionalismo. Y frente al nacionalismo, este derivado de la nación, estoy aquí con estas palabras de Vargas Llosa que lo cito. Detesto toda forma de nacionalismo, ideología o más bien religión provinciana de corto vuelo, excluyente, que recorta el horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte en valor supremo, esto es interesante, en privilegio moral y ontológico la circunstancia fortuita del lugar de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las peores carnicerías de la historia. Benedict Anderson, un autor también importante en estas materias, ya había escrito en 1983: la magia del nacionalismo es convertir lo accidental en destino. Advierto el peligro que se arriesga al hablar de nación, y tratando de no resbalarse por esa pendiente jabonosa hacia el nacionalismo, me pregunto con ustedes sobre la posibilidad de concebir y sobre todo de regular la coexistencia de diversas naciones en Chile. Eric Hobsbawm, en los años 90, sostuvo que hay 3 criterios para clasificar a un pueblo como nación. 1, su asociación histórica con un Estado, actual o pasado, en la medida en que haya tenido una larga duración y se haya extinguido recientemente. 2, existencia de una élite intelectual con una historia prolongada que haya derivado en la creación de una literatura escrita y en la capacidad de un gobierno y administración. Y 3, la capacidad de conquista. La postura de Hobsbawm parece muy estricta y me parece excluye de plano la posibilidad de hablar de plurinacionalismo en Chile. A lo más podríamos hablar de la nación chilena. Más matices tiene la posición del cientista político chileno Óscar Godoy, quien señala que hay 2 sentidos de nación. Una se parece a la de Hobsbawm, es fuerte, una comunidad que se ha organizado políticamente bajo la forma estatal, cuyos miembros habitan un mismo territorio, tiene un mismo gobierno y han consolidado una unidad de destino que supera sus orígenes religiosos, étnicos y lingüísticos a través de la posesión de un mismo estatuto político ciudadano. La otra es menos exigente. Nación equivale a una comunidad histórica cuyos miembros están unidos por lazos de cultura, religión, lengua y una palabra que a mí me complica también, raza común. Quedémonos con este segundo sentido, más suave, menos exigente y quizás por lo mismo más inútil.
Y volvamos ahora a la pregunta, ¿plurinacionalismo en Chile? Tomo el pueblo mapuche, el más numeroso. Y la pregunta entonces es, además de la nación chilena, ¿una nación mapuche? Es difícil responder a esta pregunta. Los antecedentes, no hay demasiados antecedentes para contestarla. Yo traía unos gráficos de una encuesta que hemos hecho en el Centro de Estudios Públicos, donde yo trabajo, al mundo mapuche. La voy a comentar cuando entremos en el diálogo. Es una encuesta bien interesante, la hicimos el 2006, la volvimos a repetir 10 años después, o sea, este año en las regiones metropolitanas, del Biobío, en la Araucanía, los ríos y los lagos, a población mapuche urbana y población mapuche rural. Y además hicimos un grupo de control de los vecinos que se autodefinían como no mapuches, de estas personas que se autodefinían como mapuche. Y los resultados, me parecen a mí, no avalan, creo yo, en absoluto, la posibilidad de una nación distinta, mapuche. Pero lo tomamos después. A la luz de esos resultados me atrevo a avanzar la hipótesis que no existe una base sociológica y menos política para consagrar constitucionalmente el plurinacionalismo entre nosotros, ni siquiera en la versión débil que hemos usado. Sí, reconocimiento constitucional, ojalá de individuos y no de pueblos, y en lugar de multiculturalidad y pluralismo en la Constitución, el viejo y clásico pluralismo. Así, en vez de esforzarse por cargar el lápiz y trazar la línea entre un nosotros y un ellos que caracteriza la lógica derivada de la nación, en vez de esforzarse por seguir las fuerzas ancestrales que nos invitan a convertir lo fortuito en destino, lo que veo y quiero ver es un espacio que invita, como ha escrito Arturo Fontaine, y aquí lo cito, a unirnos a lo diferente, a fundirnos con lo que nos es ajeno y nos llama, no para repetirnos, sino para crear algo nuevo. Y remato con Borges, el más argentino y al mismo tiempo el más universal de los escritores del otro lado de la cordillera, quien se refirió a esta corriente abierta y dinámica y dice así: pródiga aventura de estirpes, no para perdurar, sino para que las ignoren al fin, sangres que buscan noche. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy muy gustoso por estar acá. Es sin duda uno de los eventos culturales e intelectuales más importantes que ocurren en este país y que ya se ha instalado. Entonces, que brinden un espacio para que nosotros discutamos sobre este tema, es un índice quizá de que las cosas en este país estén cambiando. Ahora, ¿cómo pueden estar cambiando? En primer lugar, para ser claro, digamos, en este país tenemos pueblos indígenas que son de los más numerosos del continente. Tenemos una población indígena abundante, 10%, 12%. Bueno, hubo un censo que no fue censo, que no nos dejó claro esto, pero esto coincide más o menos con el porcentaje de la población indígena que hay en toda América Latina, que es alrededor del 10 o el 12%, el porcentaje de población que existe aquí en Chile. Sin embargo, nuestra relación como sociedad, como Estado de Chile, con nuestros pueblos, que también son nuestros los pueblos indígenas, no es una relación de armonía, sino una relación de conflicto. Existe un conflicto entre el Estado y la sociedad chilena con los pueblos indígenas. ¿Qué tipo de conflicto es? Eso es en sí mismo materia del conflicto. Algunos dicen que es un conflicto terrorista, otros dicen que es un conflicto económico-social. En fin, otros creemos más bien que es un conflicto político, pero como ya les dije, eso mismo es parte de la conflictividad, como también la forma de intervenir en ello, la forma de establecer soluciones o quizá, más humildemente, bases para resolverlo. Este conflicto obedece a una crisis de confianza y lo alimenta y se alimenta con ella. Una crisis de confianza instalada entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile y la sociedad chilena,
que realmente hace palidecer esta crisis de confianza que tiene la ciudadanía chilena con el Estado y el sistema político, y de la cual tanto nos hemos quejado en la última semana, como si fuera algo terminal, algo inusitado. La verdad, este conflicto y esta división entre los pueblos indígenas y la sociedad chilena y el Estado chileno lleva más tiempo y es mucho más profundo. ¿Y cómo entonces intervenir en esto? ¿A qué obedece esto? Primero, por cierto, es una crisis de confianza institucional. Nuestras instituciones del Estado, las instituciones u organismos que el Estado tiene que poseer para poder tratar, definir problemas y poder resolverlos, no han tenido las capacidades para hacerlo. Pensemos, por ejemplo, en CONADI, pensemos, por ejemplo, en los distintos programas de políticas públicas de los gobiernos. Y pensemos, digamos, en cuál es el efecto que han tenido sobre esta situación de conflicto de confianza. Más bien parece que esta situación de conflicto se ha incrementado y la pérdida de confianza a su vez también se ha multiplicado. La fragmentación, el Estado no ha logrado nunca tener políticas coordinadas destinadas a los pueblos indígenas, pero también hay fragmentación en el mundo indígena que ha dificultado las posibilidades de un diálogo con el Estado. Sobre todas las cosas, la crisis institucional se ve en que no hay visiones compartidas de lo que está sucediendo. Parece que cada actor, que cada organismo tuviera su propia definición de los problemas y ninguno de ellos pudiera o estuviera disponible para negociar con el otro, para establecer un punto en común. Desde luego, ha sido muy importante en esto que el Estado, en vez de ser un tercero imparcial en esta situación de conflicto, sea más bien una parte incumbente en el conflicto. Es decir, se ha decantado el Estado por uno de los lados de este conflicto, por el lado chileno, abandonando o incluso actuando con su poder represivo, en fin, o con su poder económico a la hora de hacer proyectos de inversión en contra de los intereses o incluso de los derechos de los pueblos indígenas. Existe, por cierto, una crisis de confianza social. Uno lo puede ver en la persistencia de la pobreza indígena, que es mucho más fuerte en las dimensiones de pobreza, extrema pobreza, que la media de la pobreza chilena. Y existe sobre todas las cosas una falta de confianza política, que uno lo puede notar en un conflicto de hechos de violencia, que si bien no tienen que ver con todo el pueblo de nación mapuche, no es menos cierto que son situaciones que han ido escalando en una situación de respuesta, reacción, sobre respuesta, que parece no estar declinando, sino más bien incrementándose. Falta de diálogo. Vemos que se instaló una mesa de diálogo con el cual en el sur nadie dialoga porque no están los actores más relevantes involucrados en esa mesa de diálogo. Se repiten los patrones tradicionales que siempre se han repetido en la política indígena. Se negocia o se dialoga solo con los amigos, jamás con los que son críticos o con los que se han opuesto al Estado o las formas tradicionales de actuar. Y en definitiva, la invisibilidad. Esto es que frente a toda esta problemática, esta complejidad, la sociedad chilena prefiere centrarse en sus propios problemas, como esta tremenda crisis de confianza política de la cual nos hemos quejado a propósito de las últimas elecciones, y dejamos invisible, postergando la solución a este conflicto en relación a los pueblos indígenas que hemos tenido ya por largo tiempo. ¿Por qué esto no nos ha motivado a generar un cambio? ¿Por qué nos hemos hecho un quiebre en este estado de cosas? Básicamente porque esta invisibilidad no es una invisibilidad inocente, sino que es sostenida sobre todo por los intereses de ciertos actores que a este conflicto, que es un conflicto histórico, un conflicto cultural, le ha superpuesto un conflicto económico, un conflicto de uso de recursos naturales. Para obtener un acceso incuestionable a recursos mineros, a recursos hídricos, a recursos forestales, se ha planteado por ciertos grupos, sobre todo por las élites empresariales y por sus alianzas mediáticas, que en definitiva cualquier generación de una institucionalidad que pudiera superar los conflictos,
En la vida, reconocer derechos indígenas es la creación de privilegios que rompe el principio de igualdad con los chilenos. ¿Por qué los indígenas deberían tener más derechos que los chilenos? Se plantea, y con eso se deniega el sentido que tienen los derechos colectivos para los pueblos indígenas, que es compensar las atrocidades y las repercusiones que las violencias coloniales presentes y pasadas han generado en las culturas indígenas, incluso llevándolas a la extinción, como en el caso de los Selknam. Se dice, por ejemplo, que la consulta indígena, y así lo dijo la multigremial de la Araucanía en los días pasados, que establece el convenio 169, es un veto fáctico a la inversión y al desarrollo de Chile. Se ha dicho que la política de restitución de tierra es la que genera la violencia. La violencia no viene generada por la destrucción de las formas de vida indígenas, sino viene generada por la política pública que trata de resolverla. Y en definitiva se insiste que el problema no es político, sino solo económico y social. Frente a eso, una ciudadanía chilena que está planteando, como lo viene haciendo hace ya algún tiempo, desde la movilización de los pingüinos o las movilizaciones de 2011, de que preferiríamos vivir o pensarnos que somos un país de ciudadanos y por lo tanto somos hostiles a pensar de que vivimos en un país que tiene dueños para los cuales la mayoría de la población trabajaría, que queremos pensarnos como ciudadanos. Es urgente, digamos, es perentorio plantearnos la ciudadanía multicultural o la ciudadanía diferenciada que reconozca derechos colectivos a los pueblos indígenas. Este es el sentido del reclamo en el proceso constituyente que está detrás de los conceptos de multiculturalismo y plurinacionalismo. ¿Qué es el plurinacionalismo? En esto quiero guardar una diferencia. El plurinacionalismo tiene una definición mucho más jurídica y menos dramática en términos culturales o históricos. Plurinacionalismo significa simplemente vivir bajo un mismo Estado, bajo un mismo sistema jurídico, convivir con comunidades políticas que son diferentes. Y estas comunidades políticas que son diferentes se definen a partir de los derechos políticos colectivos que tienen. En la medida que existan comunidades políticas distintas, donde haya ciertos colectivos que tienen derechos políticos, junto a el resto de la población, estamos en un país plurinacional. Cuando por derechos colectivos políticos, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero en primer lugar a la autodeterminación dentro del Estado, cuyas consecuencias son la autonomía, la autogestión, la autolegislación para la capacidad de resolver los propios conflictos entre los miembros de los pueblos indígenas de acuerdo a los valores y costumbres de los pueblos indígenas, la representación política especial. Esos son los elementos fundamentales que determinan que un país pueda ser plurinacional o no, y no que nos parezcamos o que nuestro proceso social, político y cultural se parezca a los países que se han declarado explícitamente plurinacionales, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Bolivia. Ecuador y Bolivia siguieron sus procesos, pero nosotros, creo, podemos hacer una vía chilena hacia el plurinacionalismo, una vía donde podamos, dentro de la democracia, construir instituciones, donde no dependamos, como en el caso de Ecuador y Bolivia, de líderes carismáticos, sino más bien donde el Estado pueda empezar a dialogar de manera horizontal con la multiplicidad de liderazgos indígenas que existen, y que eso se traduzca en la generación de instituciones que evolutivamente vayan generando espacios de inclusión con reconocimiento de la diferencia de los pueblos, y a partir de ello los pueblos indígenas puedan participar plenamente en la vida nacional y a partir de allí buscar un reconocimiento de sus derechos territoriales, de sus derechos culturales. Pero para ello, primero hay que abrir espacio dentro del juego político a los pueblos indígenas, y para ello una constitución plurinacional supone un nuevo pacto donde precisamente se reconozca, se empodere a este actor a través de estos derechos políticos del plurinacionalismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, lo primero que yo quisiera plantear tiene que ver con
que la plurinacionalidad implica cambiar los paradigmas y constatar un par de cuestiones que están invisibilizadas en la realidad chilena. La primera es que Chile, al igual que la mayoría de todos los países del mundo, tiene una comunidad culturalmente diversa. Esta diversidad se manifiesta en todos los estados que conforman la comunidad internacional. La comunidad internacional hoy día está conformada por 193 estados, prácticamente todos ellos poseen minorías étnicamente diferenciadas. A nivel mundial existen aproximadamente 5.000 grupos étnicos que preservan 600 comunidades lingüísticas. Es decir, estos antecedentes nos permiten dar cuenta de que el paradigma de que el Estado se configura a partir de una comunidad política estructurada en torno a una sola nación homogénea culturalmente parece ser una falacia. En el caso chileno en particular, y así lo indicaba Salvador, los pueblos indígenas tienen un peso demográfico relevante. Yo creo que es importante constatar que en el caso chileno, a pesar de que las cifras no son claras, el peso demográfico de los pueblos indígenas bordea entre el 8 y el 10%. Si nosotros miramos la realidad, por ejemplo, de países que en el imaginario común aparecen como evidentemente con gran diversidad cultural, no solo por la población afrodescendiente que tienen, sino que además por la diversidad de pueblos indígenas, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Brasil y como es el caso de Colombia. Es importante dimensionar de que en esos países la población indígena no alcanza el 2% de la población. Otro antecedente que es relevante es que el pueblo mapuche, para el caso chileno, representa uno de los pueblos más numerosos del continente. Sin embargo, Chile aparece, y esto ha quedado establecido en el discurso político, como un país que se construye sobre la base de una homogeneidad cultural y que la gobernabilidad como república, su viabilidad republicana, depende precisamente de esta condición. Y yo lo primero que quisiera cuestionar es precisamente esta afirmación, ¿no? Si nosotros pensamos en el Chile del siglo XIX, el Chile que se independiza en el año 1810, la verdad que se independiza teniendo como base de su comunidad política una ciudadanía que está compuesta fundamentalmente por una élite. Por lo pronto, lo primero que debiéramos señalar es que Chile se constituye como república por un territorio bastante reducido, que tiene como límite el río Copiapó por el norte y que tiene como límite por el sur el río Biobío. Por lo tanto, la mayoría de los pueblos indígenas que hoy día reivindican un reconocimiento constitucional estaban fuera de las fronteras territoriales en base a las cuales se independiza el Estado de Chile. No había sido anexado Rapa Nui, no estaba incorporado el territorio de los pueblos indígenas andinos que fueron incorporados a través de la Guerra del Pacífico, no estaba incorporado el pueblo mapuche anexado en virtud de la Guerra de la Araucanía. Entonces, evidentemente la realidad chilena cambia a partir de la incorporación de estos espacios y aquí viene un primer elemento que nos da cuenta de algo que planteó Salvador y que yo quisiera tal vez matizar en la información, ¿no? Dice, mire, ¿el Estado es parte del conflicto o el Estado en definitiva debe ser un garante de un conflicto que involucra a los pueblos indígenas con ciertos sectores de la sociedad chilena? La verdad que en la realidad actual evidentemente hay un conflicto entre los pueblos indígenas y ciertos sectores de la sociedad chilena, pero el conflicto de origen es un conflicto con el Estado de Chile. Y precisamente con la anexión de los territorios indígenas y de su sistema societal a una realidad social constituida por un Estado nacional al que ellos no concurrieron voluntariamente.
Los pueblos indígenas no concurrieron a construir el Estado chileno. Fueron dominados por el Estado chileno por medio de la guerra o por medio de la me están boicoteando. O por medio de la colonización, como es el caso del pueblo Rapa Nui. Entonces, ¿cómo se zanja en definitiva esta tensión de origen, ¿no? O sea, o este conflicto de origen, si en definitiva las instituciones democráticas no dan en definitiva cuenta de un nuevo pacto político-social que de alguna manera reemplace esta violenta ocupación y anexión de los territorios indígenas y de supresión de sus sistemas societales, ¿no? Parece ser que la Constitución es precisamente la vía. Si la Constitución política es el tratado fundante en el cual se construye precisamente el pacto político por medio del cual la nación sella su lealtad al proyecto de Estado. La verdad que los pueblos indígenas a la fecha no han tenido esa oportunidad. Y si nosotros hacemos una revisión de las constituciones chilenas, la Constitución de 1833 no solo dejó fuera a los pueblos indígenas, dejó fuera a las mujeres, dejó fuera a todos aquellos que no tuvieran propiedad, es decir, dejó afuera a todos los pobres de bienes, dejó fuera a todos los que no supieran los que no supieran leer ni escribir en una sociedad del siglo XIX, mayoritariamente analfabeta, es decir, en una constitución que en definitiva fue construida por la oligarquía y en donde la comunidad política está finalmente determinada exclusivamente por un pequeño grupo. La verdad que en el correr de la profundización democrática en nuestro país, ciertos sectores como las mujeres o la mayoría del país ha logrado el estatus de ciudadano. Pero la pregunta es, ¿han logrado los pueblos indígenas el estatus de ciudadano? Y aquí quiero referirme precisamente porque la postura planteada por Lucas, ¿no? Dice, mire, la ciudadanía en el marco de una democracia liberal parece acomodar adecuadamente en el respeto al pluralismo las diversidades culturales de los pueblos en el evento de que estas diversidades culturales existan. Kim Lika, quien representa efectivamente la teoría liberal y es de nacionalidad canadiense, da cuenta que efectivamente él dice, mire, la ciudadanía permite albergar los derechos de todos quienes conforman una comunidad política. Sin embargo, hay determinados sectores que requieren determinados acomodos para el pleno reconocimiento de sus derechos, porque sus derechos, en la medida que están vinculados a la existencia de un sistema de vida y costumbre propio, requieren un reconocimiento de la dimensión colectiva de estos derechos y sus miembros de la pertenencia a este grupo en donde tienen expresión, en definitiva, los derechos que le corresponden en condición de individuos plenos en una sociedad democrática. Sin embargo, bajo la mirada, la mirada de Kim Lika dice, algunos grupos necesitan acomodarse mediante el reconocimiento de algunos derechos específicos, derechos de autogobierno, autodeterminación, el reconocimiento de sus territorios y el reconocimiento además de formas especiales de representación política y también de derechos pluriétnicos en donde se expresan sus diferencias culturales. Dice, son derechos fundados en la igualdad, pero también en la historia y la valoración de la diversidad cultural. Entonces, bajo este punto de vista uno podría pensar que incluso en las lógicas que se fundan, ¿no?, en las corrientes liberales, parece ser que el texto fundacional de una comunidad política como es la Constitución no puede prescindir del reconocimiento de aquellos cuya
forma de ser y de ver el mundo está adscrita a una determinada pertenencia étnica. En último término, aquellos que decimos ser parte de la nación chilena, también entendemos que hay algo que confiere nuestra identidad y que tiene que ver con la adscripción a esta sociedad criolla mestiza que ha erigido una serie de símbolos comunes que finalmente confieren o hacen parte de nuestra identidad y nos permiten también diferenciarnos de otros colectivos o de otros grupos. El fenómeno de la globalización, sin lugar a dudas, es un fenómeno en el cual emerge con fuerza la cuestión de la identidad, precisamente porque el fenómeno de la globalización lo que ha extendido es precisamente una forma de ver y de sentir el mundo que busca disolver las particularidades culturales en la disputa fundamentalmente por los territorios y por los recursos naturales. Entonces, la cuestión de la globalización evidentemente es un elemento que contemporaniza el debate sobre las identidades culturales. Pero a fin de dejar tiempo para la conversación, si esta es la realidad chilena, ¿cómo enfrentamos, cómo abordamos un proceso constituyente que efectivamente permita reconocer a los pueblos indígenas en Chile? ¿O por qué tenemos que reconocer a los pueblos indígenas en Chile? Primero, porque existen. Segundo, porque han estado históricamente excluidos. Tercero, porque quienes han ejercido el poder político no solo han dominado a los pueblos indígenas en sus expresiones culturales, sino que además lo han privado de bienes esenciales como son sus tierras, territorios y recursos naturales. Pero también es importante dimensionar que en Latinoamérica solo Chile y Uruguay no han reconocido constitucionalmente a sus pueblos indígenas. En consecuencia, no cabe duda de que aquí existe una brecha de democracia relevante. Si uno piensa en la realidad uruguaya, desafortunadamente la colonización exterminó absolutamente a los pueblos indígenas en Uruguay. No obstante, el pueblo charrúa sigue hoy día reivindicando un reconocimiento respecto de aquellos que descienden de esas culturas. Pero Chile no tiene esa realidad. Los pueblos indígenas han sobrevivido a pesar de la adversidad. Un reconocimiento constitucional, Salvador hablaba, mira, un reconocimiento constitucional a las chilenas, y Lucas decía, bueno, pero ¿qué entendemos por cultura o quiénes son finalmente los pueblos indígenas? La verdad que el debate constitucional implica generar espacios para que los pueblos indígenas sean quienes definan esta realidad y para que además en el proceso de discutir cómo en definitiva la Constitución hace este reconocimiento, se visibilicen las particularidades históricas de cada uno de los pueblos indígenas en el país. Y quiero hacer un solo punto respecto a estas particularidades. El primero, si Chile quiere hacerse cargo como debiera de la realidad del pueblo Rapa Nui, el Estado de Chile, en el marco de la discusión constituyente, debe necesariamente revisar las obligaciones contraídas con la suscripción del Acuerdo de Voluntades suscrito por Policarpo Toro en el año 1888 con el pueblo Rapa Nui, donde se comprometió a respetar la propiedad Rapa Nui sobre las tierras y la investidura política de sus jefes. En esas condiciones, el pueblo Rapa Nui aceptó incorporarse a la comunidad política chilena y respetar la soberanía del Estado de Chile. Esta discusión pone en debate no solo la obligación de reconocerle al pueblo Rapa Nui derechos en condición de pueblo indígena por ser originario de ese territorio, sino que además implica determinar el estatuto de descolonización del pueblo Rapa Nui, porque el pueblo Rapa Nui tiene la particularidad
que es un pueblo localizado a 3.800 kilómetros de distancia de las costas chilenas y por lo tanto constituye un territorio de colonización, o sea, un territorio colonizado que tiene derecho a reivindicar el Estatuto de Descolonización del Sistema de Naciones Unidas. Y eso es algo que debemos incorporar al debate político. Y lo segundo tiene que ver con, en el marco del reconocimiento de los pueblos indígenas que quedaron adscritos dentro de la frontera chilena, hasta dónde llega este reconocimiento. Y en el marco de este reconocimiento constitucional, no solamente reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que además pensar si vamos a redefinir la noción, la concepción misma del Estado. Vamos a mantener este modelo de Estado presidencial y la división político-administrativa impuesta en épocas de dictadura, donde la presencia de los regimientos fue lo que definió las fronteras político-administrativas internas, o vamos a definir, definir una división político-administrativa que permita efectivamente que ahí donde los pueblos indígenas tienen mayor representación demográfica puedan conducir los destinos de ese territorio, y si tenemos intendentes electos tengan probabilidades ciertas, ¿no?, de acceder al poder político regional y a las instancias de deliberación, de modo que el gobierno regional y local evidencie, visibilice, manifieste las particularidades étnicas de ese territorio y los pueblos puedan tener espacios efectivos para promover sus intereses. Me parece que ese es el debate que viene en el marco de una nueva Constitución. Hasta ahí me quedo por ahora. Tenemos hasta las 6, ¿no? Una oportunidad es darle la palabra a mis compañeros si quieren hacer algún comentario adicional, y la otra, darle la oportunidad a ustedes que puedan hacer consultas, puedan emitir opiniones y podamos tener más un diálogo. Buenas, mi nombre es Lorena, un agrado estar acá. Yo estoy en el núcleo de la UPLA, trabajando ahora, y tuve la gracia de estudiar en la Universidad de Chile también. Soy psicóloga. Por el comentario que hicieron ustedes respecto del derecho, nosotros también somos muy discriminados, ¿ya? Quiero hacer como no sé si preguntarle a cada uno, o hago una pregunta así en general, no sé cómo lo más específica posible. ¿Sí? Ya. ¿Qué opinan ustedes respecto de la ética en toda esta situación? ¿Aquí? No sé, respecto de la ética en el sentido de, porque tú hablabas del tema de los derechos humanos. Yo en mi caso, por ejemplo, bueno, no sé cómo explicarme, pero yo creo que cuando uno habla de derechos humanos, también habla de distintas facetas, ¿ya? No solamente del tema indígena, ¿ya? Es muy difícil saber ahora cuando una persona es indígena o no. No sé si me explico. Como ustedes decían, el Estado es el que define en sí quién es indígena y quién no, ¿ya? Pero hay muchas personas que, aún teniendo una diversidad, digamos, se podría decir, de razas en su propia sangre, ya es muy difícil saber si alguien es indígena o no. Entonces me preguntaba ahí, ¿cómo el Estado resuelve eso, de alguna manera? ¿Y cómo pueden apoyar la parte académica, o ustedes están apoyando como
está el micrófono. Ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono. Pero yo hablo bien fuerte. ¿Saben qué? Es atroz, sí, es difícil. Va a tener que usar el micrófono. Los escuché en otra ocasión en el tremendo programa que se hizo, que lo pidió la presidenta en la Universidad de Chile y en la Facultad de Derecho. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó a mí. Tú fuiste uno de los últimos profesores, señor Villaleo, que habló en la Facultad de Derecho acerca de la Asamblea Constituyente. Se les olvida todo el mundo de la Asamblea Constituyente, debemos sacar la luz. Bueno, este es un lujo, porque habemos más de 100 personas. Lo otro fue durante 2 meses o todo un semestre, me acuerdo yo, ¿ya? En que la inauguración habían 200.000 personas y en el término con el cóctel habían 300.000. Pero en cada sesión no había más de 20 gatitos, y entre esos estaba yo, que yo ya estoy lista para el otro mundo. No hay una verdadera intención. Entonces quería acotarle al señor Sierra, al profesor Sierra, que dijo que esto había que hacerlo en forma por cada individuo, por cada persona. Y me pareció entender, a lo mejor me equivoqué, pero los mapuches son un pueblo, porque tienen una filosofía y un idioma. ¿No es así, señor Villaleo? Ya, entonces no son así nomás. Incluso mucho más consciente que la nuestra. Para cambiar un poco el tema de lo que dijo la compañera psicóloga acerca de la ética. Yo parto de la premisa que en esta civilización que estamos haciendo, que hicimos, no tenemos ética, menos moral. Y no tenemos nada que buscar otras éticas y otras morales, sino que tenemos que ampliar nuestra conciencia. Eso quería decir un poco, me van a disculpar, como mujer mayor ya, yo también tengo mis títulos y mis cosas, soy jubilada del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ahora no soy nada, soy una jubilada. ¿Me entienden? Todos saben la dignidad que uno llega a la vida. Entonces encuentro que aquí ha sido mucho escritorio, mucha academia. Por favor, bájenlo, humanícenlo a nosotros, los seres mortales, que estamos detrás, al otro lado del mesón. ¿Ya? Eso. Bueno, respecto de lo que ella señala, es justamente eso y mi pregunta respecto del ego. Para mí es una situación fundamental, en el sentido de que muchas veces nosotros estamos muy por arriba en la academia y, bueno, un pequeño comentario, se habló muy rápido, entonces hasta a mí me costó ir siguiendo el hilo, pero en definitiva cuenta, respecto de lo que la señora, no recuerdo su nombre, creo que la ética, yo la diferencio de la moral. No sé si me equivoque, pero para mí la ética tiene que ver con la valorización que uno le hace a las cosas y los valores que uno le pone a cualquier tarea que uno se proponga. En este caso, encuentro que también hay una diferenciación entre la política y lo político. Para mí la política y los partidos políticos son cosas diferentes. Y la ética como valorización de las cosas, de las acciones, de las personas. La moral para mí es un conjunto de reglas, digamos, como de reglas morales, que eso podemos todos diferir. Eso, muchas gracias. Bien, ojalá que se entienda un poco más ahora. Voy a tomar las dos intervenciones, pero una parte nomás de las dos intervenciones. La cuestión de la ética o la moral me queda un poco grande, pero voy a tomar la segunda parte de la compañera psicóloga en cuanto a la identificación. Yo creo que es una de las cuestiones más delicadas en estas materias, quién califica o no como indígena. Alguna vez yo oí un cuento del nacionalismo vasco. Decían que existía un nacionalista vasco que se llamaba Sabino Arana, y que él pensaba que
el diámetro de la cabeza de los vascos era un indicador de ser vasco. Entonces andaba, parece que por la calle, midiendo con una wincha, ¿sí? Entonces decía, vasco, no sé qué dimensiones habrá sido. Pero tenemos otros ejemplos más dramáticos en la historia, ¿no? En relación como para clasificar razas. Yo por eso dije que es una palabra que a mí me complicaba mucho, ¿no? Creo que la historia del siglo XX en relación con las razas es bastante dramática. Por lo tanto, yo creo que hoy día, en una sociedad democrática, no hay otra forma que no sea la autoidentificación. No me imagino otra manera. Veíamos cómo lo hace la ley chilena. Claro, es una mezcla de cosas, los apellidos, vivir en ciertas tierras por generaciones, hay que probarlos, un hecho. Pero básicamente yo creo que tiene que ver con la cuestión de la autoidentificación. Ahora, eso tiene problemas prácticos también, porque depende como... A veces nos olvidamos, digamos, pero las sociedades y los individuos se mueven por incentivos. Si políticas sociales están enfatizan muchas transferencias de recursos, por ejemplo, por el hecho de la identificación, claro, se generan incentivos a autoidentificarse de una manera u otra. Entonces, es una cuestión muy delicada. Pero dicho todo eso, creo que en una sociedad democrática no hay otra manera que una forma de autoidentificación. Encuentro pavorosa una idea orwelliana, además de andar tomándole el ADN a las personas. Y con relación a lo que decía doña María Eugenia, que creo que se pone mucho más edad de la que parece, además, es una observación bajada a la realidad. En relación al individuo o al colectivo, yo no tengo ninguna duda que sea un pueblo, el mapuche o el pueblo aymara, etc. El punto es qué es lo que dice la Constitución al respecto. No es... ¿Perdón? Los vascos. No sé. Pero una cosa es lo que diga la teoría, la antropología, la sociología, y otra cosa es la que diga, el lenguaje constitucional es un lenguaje distinto, un lenguaje de poder. Y en ese sentido yo creo que la Constitución, al reconocer la pluralidad, lo debe hacer a nivel de individuos y no al nivel de colectivos, porque estos son colectivos definidos. Es como si la Constitución dijera, son las universidades, la Playa Ancha, la Católica y la Chile, y ya está. O los partidos políticos son el Partido Socialista y Renovación Nacional. Ese es el problema cuando son colectivos cerrados y no colectivos abiertos. Que lo haga la ley no hay problema, pero que lo haga la Constitución es distinto porque irradia hacia el sistema jurídico y hacia el ejercicio de la democracia cotidiano, irradia restricciones que son complicadas. No, quería comentar respecto de eso que se toma, a mi juicio, erradamente el tema de la autoidentificación como un problema de una solución individual. Es decir, que si bien la autoidentificación parece ser la única forma razonable de establecer quién pertenece a un pueblo, esto no quiere decir que solo es algo que es decisión de un individuo que de repente se sienta parte de una cultura, un pueblo, quizás por ideales muy nobles, sino que la autoidentificación significa, en principio, que cada pueblo tiene que definir quiénes son los que pertenecen a él de acuerdo a sus reglas y tradiciones. No es un problema estrictamente individual, aunque los individuos tienen un rol en ello. En ese sentido, hay pueblos que definen su pertenencia en base a linajes, digamos, a filiación biológica, de dónde desciende, y hay pueblos que definen sus pertenencias de manera más bien política o más bien cultural. En abstracto parece un problema bastante grande. En realidad, la mayor parte de los pueblos indígenas que habitan el territorio de Chile definen su condición de pertenencia sobre la base, digamos, no exclusivamente, pero principalmente de manera política. Por ejemplo, el pueblo mapuche tiene que ver con que las comunidades, las instituciones políticas que persisten de los pueblos, reconozcan a alguien como parte de ese pueblo y no simplemente que alguien se autodeclare o que otro le diga tú te autodeclaras pero no eres lo suficientemente mapuche porque no vives aquí o no hablas el idioma. Lo que es relevante es la autoidentificación colectiva, no solo la individual. Y respecto al concepto de pueblos, bueno, esta metafísica, digamos, la narrativa de la nación,
no acostumbrado a pensar que los pueblos tienen que tener raíces en grandes fundadores, compartir religión, compartir idioma, pero la investigación actual nos dice que un pueblo se constituye por narrativas que desplazan sus fronteras todos los días. Que una teleserie, que un show televisivo, que un acontecimiento puede redefinir lo nacional, lo popular y por lo tanto generar nuevos sentidos, terminar con una nación, dividirla, en fin. Por ello, lo nacional, lo popular, lo que es un pueblo en sí es algo mucho menos relevante, de menos envergadura. Es simplemente el hecho político de que un conjunto de personas quiera estar juntos. En ese sentido, hablar o plantear que es un riesgo asumir o reconocer un pueblo o una nación, porque eso significa distribuir poder, es simplemente pensar de que esa distribución del poder puede irse más allá hacia una separación completa. Y la verdad que el reconocimiento que persiguen los pueblos indígenas no es para separarse, sino todo lo contrario, para sentirse parte, para poder compartir una república, para poder estar tomando decisiones en el Estado, sobre todo las decisiones que los afectan a ellos. Y para eso no es necesario tener una religión homogénea, una cultura homogénea, una cultura que no haya cambiado en los últimos 1000 años, sino simplemente el hecho de constatar que hay una institucionalidad colectiva política que persiste, que hay instituciones políticas propias de los pueblos indígenas, que en el caso del pueblo mapuche, que hay loncos, que hay machis, que hay formas de organización que persisten y que son distintas a la del Estado, y el reconocimiento no va a provocar la muerte del Estado, tal como cuando en el caso de Estados Unidos, la meca del capitalismo, cuando en 1830 la Corte Suprema, en el caso de la nación Cherokee contra Kentucky, reconoce que los pueblos indígenas allá, los nativos americanos, son soberanos, se les llama soberanía tribal, y por lo tanto que no han perdido el derecho a autodeterminarse por quedar sujetos a la Unión Americana. Eso no significó la muerte de Estados Unidos, todo lo contrario, Estados Unidos se transformó en la primera potencia capitalista mundial, pese a que reconoce un conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas, derechos que nosotros tenemos mucho miedo de introducir en este país. Yo quisiera referirme a la observación que hace la compañera respecto a la ética. Y me parece que es una observación extremadamente relevante para lo que estamos discutiendo hoy día. Primero, es cómo, en definitiva, nuestra sociedad y nuestras instituciones dan cuenta de una ética que no sea solamente la ética que emana de un determinado grupo social con un sistema de una cosmovisión que está enraizada normalmente o mayoritariamente para el caso chileno en ciertos valores que tienen que ver con la historia común y con su tradición mayoritariamente judío-cristiana, por ejemplo, ¿no? Cuando la historia está plagada de ejemplos que muestran que en el caso de la aplicación de las normas legales a personas que provienen de realidades sociales distintas, específicamente de pueblos indígenas, se le aplican lógicas culturales que en la práctica significa un caso de discriminación. Un joven cahuáscar en Punta Arenas que ingresa a la casa del vecino a buscar una carretilla y es procesado por hurto. Un tribunal de la República que finalmente lo que sostiene es que no puede apelar a sus costumbres porque las costumbres solo son exigibles en el territorio de origen y en su realidad tribal. O sea, ese joven solo tiene derecho a invocar sus prácticas como cahuáscar en Puerto Edén, no en Punta Arenas. Y en Punta Arenas, el ir a la casa del vecino a sacar una carretilla, cuestión que comúnmente realiza en su territorio de origen, es un hurto, porque lo sacó sin su permiso. Lo propio ocurre en cuestiones incluso más conflictivas, como por ejemplo, matrimonio consentido con una menor de 14 años. Cuestión
que no son casos aislados en la realidad. Y uno puede decir, mire, efectivamente aquí hay una problemática ética que lleva a dar cuenta de que la sociedad chilena estima como una vulneración a los derechos de las niñas el que efectivamente contraigan matrimonio a una edad inferior a los 14 años. La verdad es que hay una realidad social en la cual las jóvenes están en condiciones de contraer matrimonio cuando adquieren la pubertad. Ahora, lo problemático no solamente es la protección de los derechos de esa menor, sino que además los derechos de ese adulto, hombre, que de alguna manera argumentaba el pleno consentimiento de la joven, de la familia, de la comunidad, y uno de los argumentos utilizados por el juez fue, mire, pero usted dice que es católico, usted está cerca de un centro urbano, usted tiene radio y televisión, entonces usted tiene que responder a la ética de la sociedad mayor, y en la ética de la sociedad mayor lo que usted hizo constituye un delito, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de dilemas, que son dilemas valóricos, requieren una discusión mucho más amplia desde la perspectiva de la cultura. Pero así como normalmente ponemos este tipo de dilemas éticos, en donde uno termina diciendo, mira, en realidad nos parece que la ética de los derechos humanos debiera aplicarse en definitiva a todas las culturas, y yo podría estar de acuerdo con eso. O sea, la ética de los derechos humanos lleva a que el límite de la diversidad cultural es el respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, usted no puede, como pueblo indígena, aplicar una sanción que pueda ser contraria a los derechos humanos. Una sanción de pena de muerte, una sanción que afecte la integridad física y psíquica, ¿verdad? Bueno, efectivamente, yo estaría de acuerdo con ese punto, pero no estoy de acuerdo con que ese dilema lo tienen solo los indígenas, porque evidentemente la realidad norteamericana nos demuestra que el país que aplica más pena de muerte es precisamente Estados Unidos, y por lo tanto el dilema de la pena de muerte y la aplicación de sanciones penales reñida con los derechos humanos no se da solo en el marco de los pueblos indígenas. Pero la ética también coloca otra discusión sobre la mesa. Hoy día, en el debate sobre el cambio climático, sobre la protección de la naturaleza, la cuestión de la ética indígena derivada de su relación con la naturaleza aparece como un paradigma a seguir. Y no son pocos, en definitiva, los movimientos que en definitiva lo que dicen es, mire, los pueblos indígenas cuando apelan a su sistema de vida y costumbre para proteger sus territorios, no solamente protegen el derecho que tienen a acceder a esos recursos, sino que además proveen servicios fundamentales al planeta y a toda la humanidad. Entonces, la cuestión de la ética indígena, y como decía un dirigente indígena colombiano hace un par de semanas atrás en que tuvimos ocasión de compartir un panel de estas características, decía, bueno, ser indígena es muy difícil, porque para ser indígena hay que comportarse como indígena, y comportarse como indígena implica ser consciente con el otro, porque somos parte de un grupo que tiene un proyecto común, que quiere mantener y que quiere transmitir a sus futuras generaciones, pero además implica ser consciente con nuestro medio natural y con todo lo que habita y vive en ese medio natural. Y eso hoy día en una sociedad de consumo es muy difícil. Entonces, ahí hay una ética indígena que hoy día está en muchos de los discursos políticos que han marcado alianzas estratégicas para luchar precisamente con el extractivismo que está en la base de los debates sobre reconocer o no reconocer derechos a los pueblos indígenas. Hola. Hola. Perdón. ¿Aquí? Bueno, muchas gracias. Encontré sumamente motivante la plática y encuentro que las opiniones de los tres hacen una
generan un debate muy interesante. Parte de mi pregunta ya la contestó un poco Nancy, pero pensando en un proceso constituyente y de la gran oportunidad que significa para retribuir o remendar errores históricos y, por ejemplo, con respecto a los pueblos indígenas, evidentemente, tengo la duda de cómo podría reflejarse en una carta magna la tensión que existe, que estabas comentando ahorita sobre la ética entre derechos colectivos y derechos humanos. Y estoy pensando en grupos que pueden existir dentro de los grupos indígenas, como las mujeres. Ha habido una lucha o una lucha que ya tiene, no sé, por lo menos unos 10 años, de las mujeres indígenas llamando por los derechos de las mujeres dentro de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en México, que existen más de 200 municipios que se rigen por usos y costumbres, tuvimos el caso de una mujer indígena electa por voto popular, por sus usos y costumbres dentro de su comunidad, pero el problema fue que no pudo asumir la responsabilidad que le había dado el voto popular, porque por sus usos y costumbres, por ser mujer, no podía ejercer ese poder. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo en un texto constitucional podría reflejarse, no sé, los derechos humanos y al mismo tiempo los derechos colectivos, y cómo se definen estos a la hora de ponerlos en la práctica, digamos, al día siguiente de que existe una nueva constitución? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que es una pregunta que emerge persistentemente en el diálogo sobre los derechos de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas lo traen a discusión a propósito de la adopción fundamentalmente de la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas. Y esto es importante dar cuenta que los pueblos indígenas que fueron excluidos del debate sobre la descolonización, porque la comunidad internacional determina en la década de los 60 que debe priorizar la integridad de los estados independientes y por lo tanto el proceso de descolonización, que a la época, al año 60, todavía se mantenía en prácticamente todos los continentes, no debiera afectar a estados independientes que además lograron su proceso de independencia con posterioridad a haber vivido ellos mismos procesos coloniales. Entonces, finalmente la descolonización se reconoció solo para los llamados pueblos de ultramar, es decir, pueblos que estaban localizados fuera de las márgenes del mar territorial de las potencias bajo cuya colonización estaban. Y los pueblos indígenas que tras la colonización fundamentalmente de América quedaron dentro de los estados republicanos no tuvieron acceso a la descolonización. Entonces empiezan un debate en Naciones Unidas y lo hacen en el marco de los derechos humanos. O sea, los pueblos indígenas apelan al Estatuto de Derechos Humanos para que se les reconozca un estatuto particular de derechos que dé cuenta de su condición de pueblos y por lo tanto de la dimensión colectiva de estos derechos. Pero hacerlo en el marco de los derechos humanos implica reconocer todo el cuerpo de derechos que integran los derechos humanos. Y la Declaración Universal de Derechos de Pueblos Indígenas y el Convenio 169, ambos señalan expresamente, hoy día lo propio hace la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a mantener su sistema jurídico y sus órganos jurisdiccionales, reconoce como toda sociedad su límite en los derechos humanos. Y han sido fundamentalmente además las mujeres indígenas, lideresas indígenas, quienes han reivindicado en base a los derechos humanos el ejercicio de derechos plenos dentro de sus sociedades. También han cuestionado el enfoque feminista como un enfoque colonial. Y lo que sí han dado cuenta es que, en definitiva, en el marco de las sociedades indígenas, como en las sociedades, llamémosle occidentales o sociedad mayor, porque no hay muchos nombres adecuados para ello,
están obligadas, en definitiva, a respetar este acuerdo porque hace parte del consenso de la comunidad internacional. Entonces, ahí efectivamente el dilema se ha planteado, sigue siendo un tema vigente, la circuncisión, la ablación femenina, es un tema complejo no solo en África, también en América. Está efectivamente la limitación de derechos políticos a las mujeres indígenas. Hay algunas cortes constitucionales, como es el caso de Colombia, que han indicado que no todos los derechos humanos son oponibles a los pueblos indígenas, porque habrían ciertos derechos humanos como las libertades, como los derechos de libertad, que en definitiva sí podrían poner en cuestión el sistema de vida y costumbre indígena, como por ejemplo la libertad religiosa. Y han entendido que si bien cada individuo indígena tiene derecho a la libertad religiosa, en el marco del colectivo cultural, la religiosidad hace parte de su estructura institucional y por lo tanto nociones de libertad religiosa podrían poner en riesgo la supervivencia de las identidades indígenas. No así con el derecho a la vida, a la integridad física o psíquica, el derecho al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación, que se estima que son derechos fundamentales y por lo tanto ninguna organización indígena podría recurrir a una instancia judicial nacional o internacional reivindicando ese derecho por sobre los derechos, en este caso de las mujeres indígenas, y desde esa manera perpetuar una condición de discriminación. De todas maneras, el debate sigue teniendo luces y sombras. En el caso boliviano, Bolivia tiene un tribunal constitucional de conformación pluriétnica, plurinacional. El tribunal constitucional está integrado por abogados formados en escuelas de derecho y por jueces indígenas que han administrado justicia comunitaria, precisamente con la idea de que una ética plural sea la que permita la definición de si hay o no vulneración de derechos fundamentales y cuál es el alcance de los derechos fundamentales. Pero los derechos humanos me parece que son el único límite que nos permite zanjar esta problemática. Un par de cosas. Ahora sí, ética y moral. La última pregunta es clave para entender la diferencia. El lenguaje de los derechos humanos es moral, no es ética. Las prácticas de las comunidades, sean indígenas o no indígenas, que es una conducta históricamente moldeada, digamos, son ética, ethos, digamos, una práctica histórica. Y esa tensión se pone en evidencia con la regulación de la cuestión indígena, como por ejemplo las prácticas que decía la Nancy, yo me acordaba, terrorífica de la ablación del clítoris, digamos, en algunas comunidades norafricanas y en otras partes también. Y esa tensión, ¿cómo se resuelve? Porque la última pregunta era muy concreta. ¿Cómo se resuelve al día siguiente en que se aprueba una reforma constitucional? Bueno, eso tiene que ver con lo que estábamos comentando hace un rato de cómo se hace el reconocimiento constitucional. Y eso tiene que ver con las advertencias que hacía Kim Lika con las restricciones internas. Un claro ejemplo de restricción interna es, por ejemplo, limitar la libertad de religión. O sea, que no se reconozca, yo no conocía este caso de la Corte colombiana, que es muy activa además, de limitar la libertad de religión. A mí eso me parece inaceptable. Si el límite son los derechos humanos, el límite son los derechos humanos y dentro de los derechos humanos, unos derechos más preciados, la libertad de conciencia y la libertad de religión. Ahí se ve Kim Lika, ¿no? Y su advertencia. Por eso yo creo que si el reconocimiento se hace a pueblo, es la Constitución, no en otros del lenguaje, pero en la Constitución se exacerba el peligro de estas restricciones internas. ¿Y quién, creo yo, debe mediar entre la ética de las prácticas de los grupos y la moral del lenguaje universal de los derechos humanos? Es más bien la ley, antes que los jueces.